Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy os traigo una placa de una Fujitsu Multi, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir multi? Pues multi quiere decir que tiene una unidad exterior y varias unidades interiores. Me imagino que la mayoría sabéis lo que quiere decir. Entonces, esta sería la placa que corresponde a la unidad exterior, multi, ¿vale? Hemos dicho que esta es Fujitsu General, es lo mismo. Entonces, esta es la placa de control y para tener unas nociones de cómo está compuesta la placa, pues os digo un poco más o menos. Tenemos, básicamente se basaría, tenemos por un lado el puente rectificador, que este puente rectificador lo que nos hacía era, recordando, era que nos pasaba de la tensión de 220 alternas a 320 en continua, ¿vale? Y luego tenemos lo que es los condensadores de filtro. Si os fijáis, esta máquina no puede ser de mucha potencia, aunque sea una multi, puesto que tiene solo dos condensadores. Si fuera de más capacidad, pues tendría más condensadores porque el compresor necesitaría más acumulación de energía, ¿vale? Entonces luego tenemos el IPM, que sería el que le manda la corriente eléctrica o la señal, como queramos llamarlo, al compresor, inverte. Luego tenemos la parte de la fuente de alimentación, que ya estuvimos viendo en otro vídeo, cuando da problemas esta parte, pues las piezas que hay que sustituir. Como por ejemplo el transformador, que es lo más complicado de encontrar, porque se puede encontrar en Orofresh, pero tienen muy poca existencia y cuesta mucho trabajo que te lo envíen. Entonces ahí en ese particular os ofrezco para el que quiera. Yo suelo tener esto bastante de todo el tema de la fuente de alimentación de Fujitsu. Si alguien necesitara, pues se puede poner en contacto conmigo a través del correo, que lo tenéis en la página, o me mandáis en algún mensaje o algo y nos ponemos en contacto y os puedo enviar el kit de reparación de la fuente de alimentación para el que lo necesite. Entonces, pues como hemos dicho, el transformador, transistor, el condensador, un SNSI, un diodo de conmutación que lleva SMD por debajo, una resistencia de protección que lleva también SMD por debajo. Entonces, una serie de componentes que hay que sustituir cuando se va la fuente de alimentación, porque si no, esta placa se quedaría muerta y habría que sustituir la placa entera. Bueno, entonces seguimos. Y luego tenemos, por otro lado, esta pastilla, o como queramos llamarla, que pertenece a los módulos de comunicación entre unidad exterior y unidad interior, ¿vale? En este caso, como una multi, pues lleva una pastilla por cada unidad interior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues en este caso, esta máquina, el problema que nos da es que una de las unidades, pues tiene una de las unidades da error de comunicación. E1, que es el normal que suele dar. Entonces, vamos a comprobar, en este caso, cuál es la que está fallando, porque la otra le está funcionando. Suponemos que funcionará todo correcto. Entonces tenemos aquí nuestro comprobador, como hemos visto en otros vídeos, ¿vale? Y vamos a comprobar cuál de las tres es la que nos está fallando. Entonces, esta placa, para comprobarla, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que la fuente de alimentación tenemos que meterle los 320 voltios en continua. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues como hemos visto otras veces, tenemos nuestro rectificador puesto en una caja aparte, donde sacamos la alimentación. Y vamos a alimentar directamente los condensadores que irían a estos dos cables, al azul y al amarillo. Entonces ahí vamos a alimentar los 320 voltios en continua para alimentar la fuente de alimentación de esta placa. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que aquí en este conector hay que darle tensión en alterna, o sea, los 230 voltios en alterna. ¿Por qué? Porque estos módulos,
fuera parte de comunicar, pues tienen un sensor de alimentación en alterna, ¿vale? Que si no tenemos alimentado el componente de alterna, pues no le pasan ese dato al microprocesador y entonces la placa no reacciona, no envía datos ni hace nada. Más, si queréis podemos hacer la comprobación ahora después para que lo veáis. Entonces vamos a proceder. Vamos a empezar, por ejemplo, con la alimentación en continua, como hemos visto otras veces. Ponemos el negativo en el cable azul. Entonces, el negativo en el cable azul, el positivo va al amarillo. Vamos a ponerlo de forma que no nos haga ningún cortocircuito. Vale, ahí. Ahora tenemos la parte en alterna, como hemos dicho, que debemos de alimentar aquí. Entonces, conectamos uno ahí y otro aquí. Como sabéis, nosotros tenemos que en Fujitsu la comunicación va referente al neutro. Ahora mismo no sabemos cuál es de los dos. Entonces, ahora vamos a comprobar hasta que veamos cuál es el que es el de comunicación. Entonces, ya tenemos esto preparado. Entonces, tenemos ahora aquí, vamos a conectar el comprobador. Tenemos dos pinzas de cocodrilo para conectar al comprobador. Como no tenemos polaridad, nos da igual. Entonces, una, por ejemplo, la vamos a poner en el conector rosa. Lo pongo aquí para que lo veáis más claro. En el conector rosa, que sería perteneciente a esta unidad. Y ahora este pues lo vamos a conectar con las pinzas de cocodrilo a una cualquiera. A ver si encontramos cuál es el de alimentación. Vale. Entonces ya tenemos preparado esto y ahora vamos a darle alimentación a la placa para que veamos si comunica o a ver lo que hace. Entonces le vamos a dar la corriente en alterna primero y la corriente en continua después. Vale. Entonces, como veis, tenemos que este piloto se nos queda fijo. Entonces tenemos dos opciones. O esta es la unidad que nos está fallando, o nos hemos equivocado y hemos puesto el tester en fase en vez de en neutro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para comprobar, cambiamos la pinza a la otra. Vamos a ver que no nos haga nada raro. Vale. Como veis, ya está dando parpadeo. Quiere decir que esta unidad nos está comunicando correctamente. ¿Vale? Entonces, ahora cogemos, cambiamos el cable de comunicación a otra unidad y vemos que este también nos parpadea y nos da comunicación. Entonces, vamos a cambiar el cable a la siguiente. Y como veis, este no nos hace absolutamente nada. Con lo cual, esta es la unidad que está fallando. ¿Veis? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues habría que cambiar este módulo, esta pastilla completa, para que vuelva a funcionar la placa. O sea, vuelva a funcionar las tres unidades. Ahora vamos a cambiarla. Estas pastillas son complicadas de encontrar. Normalmente yo las encuentro en el mercado asiático, pero no hay muchos modelos y suelen ser de segunda mano y caras, pero es lo que nos queda, porque esto Eurofresh no lo vende, estos módulos. ¿Veis? Aquí tenemos una pastilla que la tenemos preparada, en este caso sería el HU 2001. No sé si se verá el modelo ahí. Entonces tenemos la pastilla preparada para sustituirla y vamos a ver si sustituyéndola pues se nos soluciona el problema.
Como he dicho antes, si nosotros no tenemos el componente de alterna, pues no funcionaría la placa. Vamos a ver cómo vamos a cambiarlo en un módulo que comunique. ¿Veis que está comunicando? Si yo corto la alimentación de alterna, pues automáticamente deja de comunicar. Seguimos teniendo la alimentación de continua, que como veis, los diodos siguen, los LEDs siguen parpadeando, quiere decir que la fuente de alimentación sigue funcionando, pero no tener la de alterna, pues no se activa, o sea, no nos da comunicación. Veis que nos está dando una serie de parpadeos que serían los 3 LEDs encendidos. Si nosotros volvemos a alimentar la parte de alterna, vemos que ya empieza a comunicar y aquí nos está dando que tiene un error y ya está. Entonces, si no tenemos la componente continua y la componente de alterna, esta placa no podríamos probarla de la manera que estamos haciendo. Entonces, vamos a proceder ahora a cambiar el módulo y cuando lo cambiemos, pues vamos a comprobar otra vez a ver si comunica o no comunica. Os digo que ahora después, cuando terminemos el vídeo, pues os voy a enseñar una cosita a ver si os gusta también, para que estéis pendientes. Venga, ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya hemos cambiado el módulo y ahora vamos a hacer la comprobación a ver lo que hace, si hemos conseguido solucionar el problema cambiando el módulo o no. Entonces, ya lo tenemos igual que antes, tenemos conectado el comprobado de comunicación, tenemos conectado el componente de alterna y ya tenemos conectado el componente de continua. Entonces vamos a proceder a dar la alimentación y vamos a ver. Alimentamos primero la alterna y a continuación la continua. Vale. Ya vemos que reacciona, se ha escuchado el relé y ya tenemos aquí la comunicación en el cable rojo, como antes veíamos que no la teníamos. Entonces lo ponemos aquí y vemos que este sería el rojo, este sería el amarillo que vemos que comunica también y este sería el rosa que también comunica. Entonces ya tendríamos solucionado la placa de esta máquina y ya podría funcionar perfectamente en la unidad. Ya funcionaría la unidad que no funcionaba antes. Entonces ya tendríamos solucionado el problema. Vamos a desconectarlo todo para que no haya problemas de conexión y cortocircuito. Vamos a descargar los condensadores, que no tengamos nunca problemas. Vale, pues ya lo tenemos todo. Vamos a desconectarlo todo y ahora os voy a enseñar una cosita, como dije antes, que es esto. A ver si os acordáis de esto. Ya lo tenemos hecho más estético y con pilas para que no tengamos el problema de alimentarlo a conexión a red cuando vamos a hacer una comprobación. ¿Os acordáis de esto? Esto es el comprobador de sondas de NTC para las máquinas. Ya hemos fabricado algunas por si alguien quiere comprarlo, aunque en el canal tengo vídeos donde se ve cómo hay que fabricarlo, ¿vale? Los diagramas y las cosas para poderlo fabricar. Pero si alguien pues no quiere complicarse o lo que sea, pues la pena es que no puedo hacer envíos nada más que aquí a España. Pero bueno, si alguien quiere comprarlo, pues
se lo puedo enviar sin problema. Y veis, es muy práctico. Vemos que tiene la pila incorporada y le damos al botón, ya enciende. Como en el otro modelo, pues tenemos la temperatura de referencia y la temperatura de la sonda que vamos a medir, que como hemos visto o como podéis ver en el otro vídeo. Ahora si eso os dejo un enlace por si queréis verlo. Tenemos aquí la conexión de la sonda para que podáis probarla. Si por ejemplo tengo aquí alguna sonda a mano, pues podemos comprobarlo. Aquí, por ejemplo, tengo esta sonda mismamente. Entonces vemos que conectamos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, abajo del todo a un K y conectamos la sonda y vemos que nos da una medición. Entonces ya os dije que si tenemos muy por debajo la temperatura de la sonda que estamos midiendo con respecto a la temperatura de referencia, pues debemos de ir subiendo en la escala hasta que aproximadamente la igualemos. Entonces, vemos, esto lo teníamos puesto en la escala de 1K, 2,7, 5K, vamos muy por debajo, 10K, todavía ya vamos por encima de 0, pero todavía vamos por debajo bastante de la temperatura de referencia. Nos vamos a 15K y ya vemos que ya nos vamos igualando. Dijimos que hasta 5 grados de diferencia podemos asumirlo. A partir de 5 grados podemos ya considerar que la sonda estaría desvalorizada y nos puede llegar a dar problemas en el funcionamiento de la máquina. Entonces, como veis, prácticamente no varía nada. No varía nada. Con lo cual, tenemos que esta sonda está perfectamente funcionando. Si nosotros nos vamos a la escala, ponemos más escala, lo que hacemos es que la temperatura la vamos subiendo. Entonces, si nosotros conectamos una sonda que tenemos la temperatura muy por encima de la temperatura de referencia, es al revés, lo que tenemos que ir bajando. Y ya está. ¿Qué tenemos? Que la sonda estuviera abierta, pues se nos quedaría de esta forma y nos querría decir que o no tenemos sonda conectada, no está bien haciendo contacto, o es que está la sonda abierta. Que la sonda está en cortocircuito, pues lo que haría sería esto y nos indicaría que la sonda estaría en cortocircuito, con lo cual nos está diciendo rápidamente si la sonda está bien, está mal o está desvalorizada. Es un aparato muy útil y para el tema de los técnicos de reparación de aire acondicionado, y vamos, y esto vale también para hostelería y sirve para muchos aparatos, todo lo que sean sondas NTC. Para las PTC quiero estudiarlo, a ver, lo que pasa es que me hace falta saber los valores comerciales de tipo de sonda de PTC. Os invito a que si alguien pues trabaja con aparatos comúnmente que lleve sondas PTC, pues que me escriba y me diga valores comerciales de las sondas PTC que suelen utilizar para poder ya veremos si lo que hacemos es una modificación de este o hacemos si es muy complicado modificar este para también comprobar las sondas PTC, pues podemos fabricar otro para sondas PTC. Os invito a que me escribáis y que me comentáis el tema ese, si os parece interesante y si puede ser bueno hacerlo. Y con esto es todo. Espero que os haya gustado y un saludo a todos y espero veros la próxima vez. Venga, hasta luego.